Hola Sandro, bienvenido. Me da mucho gusto saludarte y que puedas compartir con nosotros este episodio. Tú que has trabajado tanto tiempo en el mundo corporativo, siendo ejecutivo de grandes empresas, ¿cómo es que de un momento a otro empezaste a incursionar en las redes sociales, a hablar de un tema que es súper importante, que es el tema del coaching? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, Miguel, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Sí, pues hace unos 10 años yo viviendo en Chile, sí, en el mundo corporativo, ¿no? Me encontré en un momento en que las herramientas que yo tenía para liderar mi equipo, digamos, eran las tradicionales, ¿no? El tema del one-to-one, el tema de los assessments, evaluaciones psicolaborales, etcétera, y ver dónde estaba el talento que yo quería promocionar, etcétera, etcétera. Pero me daba cuenta que me faltaba algo, me faltaba un conocimiento más profundo de mis colaboradores en ese momento directos, ¿no? Y para ver y sacarle un poco más, digamos, kilometraje a cada uno de ellos, ¿no? Y ahí estuve investigando y este coaching ejecutivo, digamos, es muy famoso en Estados Unidos. Y comencé a investigar y, bueno, terminé escogiendo una academia puntual en Chile para hacer este proceso de certificación de coach ejecutivo. Muchas veces, Sandro, las personas se preguntan, oye, ¿para ser coach hay que estudiar? ¿Es un curso? ¿Es un diplomado? ¿Hay que tocarle la puerta a alguna certificadora a nivel internacional? ¿Cómo es el proceso para ser un coach certificado? Bueno, muy buena pregunta. En realidad, en ese proceso de investigación que hice en Chile, me di cuenta que habían institutos o instituciones que certificaban personas para poder ser coach. Pero a la vez, digamos, estas instituciones tienen que estar amparadas en, digamos, asociaciones de coaching en el país para que tenga, digamos, peso y haya un tipo de, digamos, de control de qué es lo que se hace, qué es lo que se ofrece. Y también hay, digamos, certificadoras internacionales de coaching muy famosas que son como, digamos, la SGS, como WASC, como cualquiera otra. Como los ISO. Como los ISO, claro. Exactamente, que certifica a la vez a la institución para que todo sea conforme a una metodología, a un proceso, a un delivery, etcétera, y realmente quienes imparten estas certificaciones pues sean gente muy profesional, ¿no? ¿Nos puedes compartir algunos detalles de cómo era el proceso? Creo que en algún momento me comentaste que incluso te tenían que evaluar a ti dando el coaching a otros ejecutivos en la cancha. Sí, claro. A ver, mira, en el caso que yo me certifiqué, digamos, era un programa de 351 horas, por así decirlo, lectivas, académicas, digamos. Por ahí tienes tu diploma, creo, ¿no? Sí, ¿Lo trajiste para mostrarlo? Ahí sí, está. acá está el diploma, pues acá está básicamente la institución en Chile, la asociación, y esta es la certificadora internacional, ¿no? Interesante. Y acá está justo los 351, digamos, horas que tienes que trabajar, ¿no? Estas son como horas de vuelo, así como los pilotos cuando se preparan para volar. Claro, es un modelo como que te van enseñando qué es lo que tienes que hacer, cuáles son las preguntas, hay una serie de modelos y hacen roleplay todas las personas que están ahí en el aula, ¿no? Que son los candidatos a ser certificados para coach. Y esos son 351 horas de miles de modelos y de roleplays y estudios y etcétera. Pero al final, digamos, como para hacer tu tesis, ¿no? de este programa, de esta certificación, en este caso puntual te pedían, digamos, en mi caso, como yo me incliné al coaching ejecutivo, ¿no? Te pedían hacerle coaching de 10 sesiones a 10 ejecutivos supervisados por la institución antes de entregarte el certificado, ¿no? Entonces era como poner no solamente en el día a día, en las 351 horas, digamos, hacer roleplays y prácticas y prácticas y prácticas con tus mismos compañeros que se están certificando, sino también al final, pues tienen que verificar que todo esto ha sido realmente interiorizado, aprendido y todo, y lo haces en vivo con coaches, ¿no? Que te asigna la misma institución, ¿no? Interesantísimo. Cuéntanos un poquito para que los ejecutivos que nos están viendo puedan también entender la figura del coach. ¿Qué cosa hace realmente un coach en una sesión? ¿Es como una especie de terapeuta? ¿Es un consultor de familia? ¿Qué viene a hacer? ¿Qué se trabaja en esta metodología? A ver,
los coaches no somos terapeutas ni psicólogos, no hemos estudiado una carrera de 5 años o de 4 en algunos países, etc. Básicamente te preparas en una serie de modelos, ¿no? Y es muy importante, digamos, las preguntas que tú tienes que utilizar en diferentes modelos, digamos, para que el coachee, que es la contraparte, el que está siguiendo el proceso, digamos, se conteste a sí mismo. O sea, es un proceso de preguntas y respuestas donde el coachee comienza a darse cuenta de sus alternativas de solución a ciertos gaps que puede tener con su equipo, con él mismo, con competencias blandas, etc. Entonces, digamos, lo importante de acá es que a la hora que elijan un coach, ¿no? Primero, realmente, pues, verifiquen que sea certificado, de qué institución, cuántas horas de vuelo tiene ese coach, etcétera, etcétera. Y me imagino también que el coachee buscaría en todo caso a un coach que le pueda hablar en el mismo idioma, ¿no? Si yo soy un ejecutivo que voy a ser entrenado por un coach que no ha tenido la experiencia gerencial que yo tengo, a lo mejor por ahí voy a tener algún tipo de falencias, ¿no? Sí, no. A ver, en el coach, digamos, no es necesaria la experiencia para ser un buen coach. En el mentoring, ser mentor, sí requiere ser una persona con experiencia en la especialidad del coachee. Claro, okay. Del coachee, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia que podemos conversar en otra sesión, pero digamos que diferencia un coach de un mentor, ¿no? En el caso del coach, en realidad, si tú conoces bien los modelos, si practicas, si realmente dominas la metodología, etcétera, etcétera, lo que sí es importante es que el coachee haga rapport con el coach, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en Impact, ¿no? Siempre proponían que cuando tú vayas a impartir esto, ¿no? Se presenten 3 coach a un coachee. El rapport, perdón, para que la gente lo entienda, es para generar confianza o conexión emocional. Exacto. Sí. Por ejemplo, hay gente que se siente más cómoda, digamos, que el coach sea del mismo género, ¿no? O generacional. Entiendo. ¿no? Entiendo. Hay una serie de factores ahí, ¿no? Y hay otras que no, y hay otras que hacen clic, ¿no? Rápidamente con ese coach. Entonces, normalmente a un coachee se le tiene que presentar 3 coach, por lo menos, para que sepa diferenciar. Se hace una sesión gratuita con cada uno de ellos, con el coachee, y él determinará con quién hace más rapport, ¿no? Y ahí arrancan los procesos, ¿no? Que normalmente son 10 sesiones o 15 sesiones, dependiendo, digamos, de la complejidad de lo que vas a enfrentar, ¿no? Buenísimo. Y para que nos quede claro muy bien esa diferencia entre ser un mentor y ser un coach, porque muchos se hablan, ¿no? Yo soy un mentor de negocios en la parte, no sé, comercial, o en la parte de recursos humanos, o en la parte de finanzas. ¿Qué cosa es un mentor y qué es un coach? Ya, muy buena pregunta también. A ver, yo personalmente, mi perfil es ejecutivo, y dentro de la parte ejecutiva, corporativa, yo soy, digamos, bastante integral, pero muy comercial, ¿no? He trabajado, como tú sabes, en Belcor, he trabajado en otras compañías, en una compañía sueca a nivel internacional, ¿no? Instituciones de educación, etc. Entonces, digamos, yo tengo cierta especialidad dentro de la profesión que tengo, ¿no? Y en el caso, digamos, de mentor, si yo quiero que alguien me haga mentoring a mí, definitivamente tiene que ser alguien de mi generación o más, con la misma especialidad, pero con otras experiencias, lógicamente, y obviamente se haya certificado como mentor. También hay una certificación para También mentor. hay una certificación para mentor. No cualquiera puede ser mentor tampoco, ¿no? Entonces, digamos, sin embargo, en el coaching, por ejemplo, tú que eres más joven que yo, digamos, tú llevas la certificación y tú, si aprendes bien la metodología... Podría ser tu coach. Puedes ser mi coach, sin ningún problema. Interesante. Sandro, coméntanos, por favor, ¿cuáles son los beneficios de tener un coach dentro de la vida ejecutiva? ¿Conviene? ¿Realmente vale la pena? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bien. A ver, mira,
Como tú sabes, yo he vivido 20 años fuera del Perú y he trabajado en varios países y he vivido en varios países, y la percepción que se tiene de un coach es diferente en cada uno de ellos, ¿no? En algunos países está mucho más avanzado el hecho de tener un coach y no pasa nada, digamos, y es más, hay ejecutivos que entran a procesos de coach y ellos mismos financian el proceso, ¿no? Porque saben el beneficio, ¿no? Entonces, lo primero es el beneficio más potente que hay es el que tú cierras una brecha de una habilidad blanda, ¿no? Por ejemplo, la comunicación efectiva, ¿no? O la comunicación asertiva, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que necesitas mejorar tu comunicación con tu equipo. O te lo dicen, o te evalúan y salta eso, o tu líder, tu jefe te dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué hay que mejorar esta comunicación? Y en vez de irte a un curso, ¿no? Digamos, haces un proceso de coaching, ¿no? Y a través de estos modelos, de esta metodología, tú vas cerrando la brecha de, digamos, cómo tú mismo descubres cómo mejoras tu comunicación, ¿no? Y eso tangiblemente se nota porque te puedes hacer un 360 después, digamos, y sobre ese punto, y la gente te va a contestar si mejoraste o no mejoraste, ¿no? Tu habilidad de comunicación, ¿no? Entonces, los beneficios son muchísimos, ¿no? Entonces, normalmente los procesos de coach abordan una o dos brechas de habilidades, ¿no? Entonces puedes trabajar, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Quiero mejorar mi feedback. Oye, pucha, me cuesta dar feedback a mi equipo, ¿no? Entonces, o como hablamos antes de la comunicación, entonces máximo 2 brechas, ¿no? Entonces, normalmente se mide en qué nivel estás de esas 2 habilidades y después se hace todo este proceso y al cabo de un tiempo que lo implementas, etcétera, etcétera. Claro que lo comienzas a implementar rápido, pero digamos, no necesitas terminar el proceso de coaching para darte cuenta que has mejorado. Pero al cierto tiempo, pues se puede hacer una evaluación para ver cuánto has avanzado en eso, ¿no? En algunas empresas peruanas y latinoamericanas hemos visto ciertas prácticas que se da alrededor del coaching, ¿no? Y suelen empaquetarse como beneficios a los trabajadores que salen de la organización junto con el tema del outplacement. Cuéntanos un poquito de esa figura. Sí, eso lamentablemente lo he visto más acá en el Perú que en otros países. En realidad el proceso de adquirir un proceso de coaching no está amarrado a nada en tu vida dentro de la empresa, ¿no? Pero sí he visto, yo particularmente no acepto cuando me doy cuenta que este proceso que se pone a un ejecutivo es como la última carta, ¿no? Vamos a jugarnos la última carta porque este señor no cambia, ¿no? Este señor tiene problemas de comunicación o tiene problemas de feedback, ¿no? Realmente eso no está bien. Acá la idea es ayudar al ejecutivo a ser cada vez mejor, a desarrollarse, etcétera, y no jugarse la última carta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México o en Chile, en Estados Unidos, muchos ejecutivos tienen coach siempre, digamos, ¿no? Y no te digo de mentors que son de toda la vida, digamos, ¿no? Son tu equipo de contención, digamos, para seguirte desarrollando, no para un evento específico, una problemática específica, sino seguirte, digamos, mejorando en algunas habilidades, ¿no? Sandro, muchísimas gracias. La verdad que hemos aprendido muchísimo acerca del tema del coaching. Tus palabras finales, por favor, para la audiencia. No, gracias a ti, Miguel. Bueno, la verdad, los invito a que indaguen, investiguen un poco los beneficios de este proceso de coaching ejecutivo para que ustedes mismos se den cuenta de lo beneficioso que puede ser para los líderes top en el Perú y en el mundo, porque hoy se hacen, digamos, procesos de coaching virtual, no hay ningún problema en las fronteras. Nos vemos pronto.